Tenemos finalmente comentario que se está realizando en cada una de nuestras mesas. El comentario en esta mesa de cierre del día de hoy, de esta sesión que está abordando precisamente las consecuencias de incorporación de todas estas actividades que estamos discutiendo en la medición de la economía y la productividad, de todas las actividades digitales, ¿no?, en la economía y la productividad. Pues tenemos el comentario hoy de Alejandrina Salcedo. Alejandrina Salcedo es directora de medición económica del Banco de México y antes de ser directora ha trabajado como gerente de investigación del sector real y como investigador en el Banco de México y consultor del Banco Mundial. Su investigación se ha centrado en los temas de desarrollo, incluyendo la migración y la educación, y algunos de sus estudios han sido publicados en revistas académicas. Alejandrina tiene un doctorado y una maestría en economía por la Universidad de Stanford y se graduó con honores en sus estudios de licenciatura en el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la Ciudad de México. Por favor, Alejandrina, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar en este panel. Pues es un honor estar aquí en esta conferencia. Tengo unas láminas en inglés, pero voy a hacer la presentación en español. Si hubiera cualquier pregunta, con todo gusto. Quisiera empezar con un esquema que trate de poner cierta estructura a esto que estamos discutiendo en este panel de estos tres documentos que yo creo que están muy relacionados y a la vez pues nos están dando distintas dimensiones de lo que es la economía digital. Entonces, yo creo que el mensaje principal que debemos extraer de este panel y posiblemente de toda la conferencia es: toda esta economía digital, toda la adopción de tecnologías de la información incrementan la productividad, o al menos deberían incrementar la productividad y deberíamos adoptarlas de modo que incrementen la productividad. Y esto es donde quiero tener este esquema sencillo, decir, pues la productividad de las empresas se debe incrementar porque pueden tener acceso a tecnologías más eficientes, porque pueden manejar sus recursos de manera más eficiente y otras cosas a veces podríamos pensar todavía hasta más mundanas, como que pueden pagar los impuestos más fácil, pueden registrarse de manera más sencilla. Ahora, también, perdón, otra vez, aquí también los individuos pueden incrementar su productividad y aquí voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Pienso que las tecnologías de la información, el acceso a cambios digitales puede incrementar la educación y la salud. Posiblemente esto no lo vayamos a ver en el corto plazo, pero seguramente que con una buena adopción podríamos ver incrementos en salud también, con algunas de los aditamentos, algunas de las aplicaciones, y en educación pues es más fácil de ver la vinculación. Ahora, yo creo que también podríamos tener una mejora en el funcionamiento de los mercados. Toda esta economía digital nos ayuda a tener transacciones de manera mucho más fácil y en particular hace que los mercados sean mucho más flexibles. Ahora pueden ver cómo todo esto pues interactúa y cómo en realidad estamos obteniendo sinergias de las ventajas de la digitalización en los distintos ámbitos. Por dar algunos ejemplos, y estos son solo ejemplos porque a ustedes les pueden ocurrir mucho más puntos en las intersecciones. Aquí la interacción entre las empresas y los mercados pues nos da también, nos puede generar mucho más incentivos a la innovación. Las empresas actúan en los mercados, tienen cierta competencia, pues van a tener incentivos para innovar. Otro ejemplo, el hecho de que, y esto ya se mencionaba en la presentación anterior, pues el hecho de que haya mucho más facilidad para interactuar entre las empresas y las personas puede generar que haya mayor participación de las mujeres o puede generar mayor participación también de individuos con discapacidades. Un tercero, una interacción de los individuos y los mercados. Estas tecnologías también pueden reducir las fricciones entre que yo estoy buscando un trabajo y todo esto me lo va a hacer mucho más fácil y tengo una interacción mucho más sencilla, mucho más dinámica con los mercados. ¿Y qué nos lleva a todo esto? Pues a un incremento en la productividad y algo muy importante que no debemos olvidar aquí es a un mayor bienestar de los consumidores, un mayor bienestar de la población, siempre que podamos obtener todas las sinergias de las que estoy hablando aquí. Ahora, quisiera relacionar esto con tres puntos que creo que pueden obtenerse de este panel. El primero es que ya me lo mencionaba, las actividades digitales es muy probable o debiéramos enfocarlas a que incrementen la productividad.
Eso creo que pues, ya Carlos Urrutia habló mucho de eso, también en la presentación del mercado laboral se dijo esto, pero tenemos una advertencia muy importante, sobre todo en la presentación de Liliana Mesa, que es la asimilación completa de los beneficios puede depender de otros factores, como por ejemplo que tengamos una regulación del mercado laboral efectiva o que tengamos mejor educación, y algo que voy a tocar más adelante que Carlos Urrutia tiene algún trabajo es acceso a crédito, bueno, se mencionó también un poco antes. Ahora, un segundo punto que yo creo que es crucial es entender que el impacto de las tecnologías digitales es heterogéneo. Esta palabra no se mencionó, pero es un modo de resumir lo que se ha estado discutiendo en el panel, que quiere decir que tenemos algunos grupos de la población que se van a beneficiar del cambio tecnológico, pero que para otros esto va a significar retos importantes de cómo enfrentar el nuevo mercado laboral que ha cambiado de estructura de manera tan importante. Ahora, mi mensaje más importante de este punto es: tenemos que estar muy conscientes de que es heterogéneo el efecto, pero esto no debe significar de ninguna manera que queramos evitar o retrasar la adopción de las nuevas tecnologías. Pienso que es al contrario, debíamos promover esta tecnología, pero a la vez siempre con políticas de inclusión, siempre con políticas que nos permitan atender a la gente que te enfrenta a retos de la adopción de las nuevas tecnologías. Aquí el ejemplo o el ejercicio hipotético que les haría es si ustedes preferirían llegar a su trabajo y que no hubiera computadora o andar por el mundo sin teléfono celular, y yo creo que la respuesta es muy clara. Entonces, quiere decir, no se trata de retrasarlo, sino se trata de cómo implementamos las políticas de inclusión. Ese es el reto hacia adelante, no un retroceso, sino un avance hacia la población que tiene efectos heterogéneos. Y finalmente, algo muy importante que lo estoy relacionando con la primera presentación es: no podemos saber dónde están esas ventajas de productividad y dónde están los retos de aquellos que no se están viendo beneficiados de manera tan evidente si no tenemos buenas medidas de la actividad digital, y ese es el reto, yo creo que está tratando de aterrizar también esta conferencia de manera muy clara. Este panel yo creo que tiene un enfoque muy claro en el sector real, me parece que la conferencia en general tiene ese tinte del efecto sobre el sector real, pero yo creo que hay otros dos, al menos, que tal vez los estoy mencionando aquí porque me son cercanos por el lugar en el que trabajo y por mis responsabilidades, pues que es la balanza de pagos y la medición de la inflación, ¿no? Pero bueno, son yo creo que solo dos casos más de donde estamos en los retos de la medición. Con esto quisiera ya, con este marco y con estos mensajes dados, algunos comentarios más particulares, empezando un poco por el orden en el que yo me imaginé la estructura de este panel, por el artículo de Carlos Urrutia. Yo creo que lo que Carlos Urrutia nos está tratando de decir, voy a tratar de ponerlo así, es: los economistas pensamos en la función agregada de producción como esta. Esta es nuestra fórmula de entendimiento. Y lo que nos está preguntando, yo creo, en su presentación es: ¿esto de las actividades digitales es A o es K? ¿O son las dos cosas? Bueno, pues puede ser que sea las dos, ¿no? Que sea tanto K como A. Y entonces esto significa que puede ser que tengamos un reto teórico, que el entendimiento de la economía digital nos presente este reto sobre el que nos gustaría entender un poco más, y el que ha trabajado tanto, pues yo lo invitaría a que siga pensando sobre este tema. Ahora, como pista de hacia dónde puede ir este entendimiento teórico, yo creo que hemos enfrentado esa misma pregunta cuando hablamos de la mayor educación. Cuando queremos entender cómo es un trabajador que está más educado respecto a otro trabajador que está menos educado, yo creo que nos hacemos una pregunta similar, que es: ¿ese trabajador está en L o también está en A? Y yo creo que lo que ha hecho el INEGI, por ejemplo, es su trabajo muy detallado del proyecto CLEMS, es decir, bueno, voy a separar esta L en una desagregación muy fina de quiénes son los trabajadores más calificados o dependiendo de su edad, o casi quisiéramos incluir también experiencia. Pues a lo mejor esa es una pista de hacia dónde debíamos medir la economía digital una vez que tratemos de incorporarlo en nuestra medición de la productividad. Ahora, esto no fue el tema que hizo Carlos, pero yo recibí alguno de sus papers como preparación para
esta ponencia, en el que hablaba sobre la importancia de tener acceso al crédito y de cómo el acceso al crédito disminuía unas brechas, de manera que generaba una asignación mejor sobre los insumos de los que están utilizando las empresas, y que eso genera mayor productividad total de los factores para las empresas. Yo creo que esto es muy interesante porque nos podría hacer preguntarnos ahora si tenemos una brecha digital. Y por la brecha digital, pues lo que entendemos es que si hay cierta asignación óptima de ciertos tipos de insumos digitales. Esto pues queda de tarea para las investigaciones futuras. Y también, bueno, si nos debiéramos preocupar de que haya esta brecha digital y cómo podríamos cerrarlas. Y por ejemplo, si acceso al crédito puede tener un papel en cerrar esta brecha, pues que ya nos habla de una política de acceso más a este tipo de tecnologías nuevas. Ahora, pasando al documento de Liliana Mesa, aquí yo creo que algo muy importante que yo quisiera llevarme de todas las ideas, pues que son muchas las que nos presentó, pero una que es yo creo que muy importante es la que ya mencionaba. Hay una preocupación de que este cambio tecnológico pueda generar retos para algunos trabajadores, sobre todo aquellos que tienen menor educación, y que pueda generar mayor desigualdad. Yo creo que ahora estamos viviendo una época en la que estamos teniendo algunas de las consecuencias negativas de la desigualdad y no quisiéramos que esto se tradujera. Entonces enfatizaría el mensaje que ya daba antes de: yo creo que no debemos detener este proceso, porque pues sabemos de las ventajas que tiene, ya en el marco conceptual lo decía, puede incrementar el bienestar de los consumidores, nos puede llevar a mayor productividad, pero nos deja la tarea muy fuerte a generar políticas que incrementen la educación, que sean, también podríamos pensar en políticas redistributivas o de políticas regulatorias para que disminuyan los riesgos que tengamos sobre la desigualdad. Yo creo que ese es el mensaje principal que me llevo de todo este mensaje, con los retos que nos quedan hacia adelante en la implementación. Con un comentario breve sobre el paper de Hamish Grant, lo que diría empezando es muy importante que podamos determinar dónde están las ganancias y dónde están los retos de las actividades digitales, y necesitamos la medición. Me parece que en las estadísticas en Nueva Zelanda están haciendo un intento muy muy serio, que yo creo que es un lujo que los tengamos aquí en el seminario, pues, presentándonos pues cuáles son el trabajo pionero en este tipo de medición. Y lo que diría es, yo creo que nos deja un reto importante a los que vamos siguiendo, porque quiere decir que no podemos cometer los mismos errores de no tener esas preguntas, sino tenemos que aprovechar las ventanas que tenemos de obtener nueva información y aprender de lo que ya nos dice que sí se puede hacer, y cuáles son los retos que nos quedan hacia adelante para que los vayamos resolviendo tan pronto como sea posible. Ahora, de su presentación, yo quisiera hacer énfasis en dos puntos. También es una presentación muy amplia con la medición, donde aborda muchos puntos, pero yo quisiera enfocarme en dos. El primero es, en la presentación fue muy claro en que identificaron 49 productos que estaban asociados a la economía digital. Pero lo que no nos dijo tan claramente en la presentación, pero yo lo quiero enfatizar aquí, es que de esos 49, 44 son servicios. Y yo creo que ya estaba dicho de otra manera, también Carlos Urrutia habló de cómo esta economía digital nos está trastornando la relación entre los bienes y los servicios, ya también lo hablábamos, ¿no? Pero si aquí estamos en la parte de medición, yo les quiero recordar como usuaria y también como parte de la medición en la balanza de pagos, de los retos tan grandes que ya teníamos para la medición de los servicios antes de que tuviéramos que involucrarnos en la parte de la actividad digital. Ahora, pues quiere decir que lo estoy viendo como que se nos está haciendo más grande el problema, y los retos que nos están dejando con esta conferencia, pues quiere decir tenemos ahora un doble reto en la medición de los servicios, pero yo creo que también estamos en un punto de oportunidad de tener una mejor medición. El segundo es, ya en Nueva Zelanda nos está diciendo del uso de los datos administrativos. Yo ya he visto mucho trabajo muy interesante en el INEGI, en colaboración con muchas instituciones, de uso de datos administrativos, o incluso se ha llamado también en proyectos de Big Data. Yo creo que este es un camino muy importante a seguir, pero haría dos preguntas, tanto para Nueva Zelanda como para nosotros en la implementación.
si esto va a ser suficiente, si pedirle a las empresas, por ejemplo, a los de las tarjetas de crédito, como se usaba en lo de Nueva Zelanda, que están haciendo los consumidores con sus gastos, es suficiente para la medición. Y segundo es, ¿cómo logramos que todas esas empresas que tienen toda esta información tan valiosa, pues nos las hagan llegar a los institutos que estamos siendo responsables de la medición? Yo creo que eso es algo que sería interesante que nos platicaran de cómo han logrado esto en Nueva Zelanda. Y finalmente, pues haría un par de láminas muy breves sobre la inflación, simplemente porque me siento obligada a ello, de decir, todos estos retos de medición que estamos hablando muy directamente asociados para el sector real, pues también los tenemos para la inflación, porque también en la inflación tenemos esta nueva entrada de productos muy, muy dinámica, y también tenemos el reto de que estos nuevos productos que están entrando pues son de calidades que varían también muy, muy rápido, y eso significa pues dificultades para la medición muy precisa. Y en segundo lugar, esto es algo todavía más conceptual, es para los que estamos siguiendo la inflación, la dificultad no es nada más de medición, sino de entendimiento del comportamiento profundo de la inflación, toda vez que la adopción de estas tecnologías digitales puede estar haciendo que tengamos una inflación más baja de manera estructural. Esto pues puede estar relacionado con que la adopción de estas tecnologías, pues si estamos siendo optimistas, pueda estar generando ya un incremento en la productividad y alentando la competencia, de manera que tengamos de manera más estructural precios más bajos. Pues con esto termino y les agradezco nuevamente. Muchas gracias a Alejandrina Salcedo de Banxico. Y pues hemos culminado con las presentaciones en este panel, así como con los comentarios. Este panel sobre consecuencias de la incorporación de actividades económicas basadas en plataformas digitales para la medición de la economía y la productividad. Hemos tenido 3 ponentes: Hamish Grant de Nueva Zelanda, Carlos Urrutia del ITAM, Liliana Mesa del INEGI, y los comentarios de Alejandrina Salcedo de Banxico. Damos paso ahora a una sesión de discusión, de comentarios que se pudieran realizar con nuestros ponentes, y están abiertas entonces los micrófonos, la palabra para ustedes, para que pudiéramos tener entonces preguntas, comentarios y generar la discusión en esta última mesa de hoy en nuestro seminario. Por favor. Aprovechando que está el profesor Urrutia, es una pregunta bastante relacionada con lo que comentaba Alejandrina. Cuando estaba hablando de la función de producción, el doctor Urrutia, me llegó a la mente este marco teórico de input misallocation. Entonces, por una parte, sabemos que la adopción de tecnología se entra directamente en la A, ¿no? Pero que también podría entrar como distorsión en alguna de los factores productivos. Entonces, que por una parte, entonces tengamos efectos contrarios. La adopción de nuevas tecnologías está incrementando la productividad, pero por otra parte esté creando distorsiones que posiblemente que por eso no se esté viendo reflejado un crecimiento de la productividad como intuitivamente debería de ser con las nuevas tecnologías. ¿Alguien más? Si les parece, tenemos una sesión de 3 preguntas y tendríamos una sesión aquí con los colegas de la mesa de respuestas. Por favor. This is Tim Sturgeon, MIT. I really enjoyed the panel. It was very diverse, covered a wide range of issues. I think today, I've been going to a lot of these conferences, so today I noticed that we were focused a lot on, in terms of the actual companies and technologies, on social media and things like that, which are maybe an addition to the economy. So there's creating new jobs and new ways of doing things. There's a very active debate about, obviously here too, but the focus in other places is on robotics and artificial intelligence, which is really, potentially job destroying, particularly AI replacing knowledge work. And something, it's a little bit of an oxymoron, but
it's the idea of routine skilled work or routine knowledge work, things like software coding, and where AI can really put a dent there. So I think one of the big debates that I'm hearing about has to do with the speed of change. So if change is gradual, then adjustments can be made, and this is what's happened more or less in uneven ways in prior technological revolutions that increase productivity. If the change is sudden, then we have huge disruptions, and I think there's lots of people in the world who believe that it will be sudden, and they immediately jump to things like a guaranteed income. So I just wanted to put that debate out on the table and get your reactions to that. Thank you. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Por favor, acá. Muchas gracias a los panelistas. La verdad que disfruté mucho el panel, todas las presentaciones. Carlos me hizo replantearme y dudar nuevamente del modelo Balassa-Samuelson, porque pues, era una cosa como que comúnmente aprendida, pero con este aparente incremento en la productividad de los servicios hay que pensar nuevamente qué es lo que está ocurriendo. Una pregunta muy puntual para Liliana. Hablaba de que esta confusión entre la producción y el consumo, o entre el ocio y el trabajo, genera estrés. Eso probablemente viene de la literatura de relaciones laborales o de algún otro tipo de cosas que no estoy familiarizado. A mí me gustaría poner un poco como abogado del diablo para Alejandrina. Nos pintó un mundo bastante rosa de la economía digital y todas las mejoras que pueda haber, y hay dos aseveraciones que me gustaría cuestionar. Uno, que tenemos un incremento en la productividad. En la sesión de la mañana estuvimos debatiendo cómo pues es difícil compaginar la revolución digital con el decremento secular que tenemos en la productividad laboral. Entonces parecería que la productividad se está deteriorando en vez de estar mejorando, de acuerdo con las mediciones actuales que tenemos. Y el segundo cuestionamiento tiene que ver con que el cambio tecnológico que viene con esta economía digital implica siempre una más competencia en los mercados, ¿no? Yo creo que también es posible que el cambio tecnológico pueda representar barreras de entrada, que de alguna manera pues dé oportunidad a rentas monopólicas a los que tienen poder de mercado, y que eso reducirá el bienestar de algunos consumidores y lo incrustará, digamos, en estas empresas, como ya Liliana nos dijo que teníamos, ¿no? And finally, one question for Hamish. You said that you're using current products or current information available. The basic question is, what further or what additional projects are there in the pipeline in New Zealand and Stats New Zealand in order to get a better grasp of the digital economy? Muchas gracias. Si les parece, comenzamos en un orden inverso, desde ahora de la derecha a la izquierda, y podríamos comenzar con Alejandrina y luego continuamos con Hamish, Carlos Urrutia y finalizamos con Liliana Mesa. Por favor, adelante. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, la primera, sobre el incremento de la productividad, diría dos partes, ¿no? Uno, por eso traté de ser cuidadoso en decir, creo que todo esto debería aumentar la productividad, y eso es lo que desearíamos, y yo creo que hacia donde deberíamos empujar toda la adopción de las tecnologías. Ahora, todavía no tenemos la evidencia dura de que efectivamente ya está incrementando la productividad, pero daría un pedacito de evidencia que lo tomaríamos con muchísimo cuidado, ¿no? Porque va a ser estirar un poco el argumento, pero diría, la revisión que acaban de publicar del cambio de año base, yo creo que destaca el incremento en el crecimiento del sector telecomunicaciones y cómo eso se tradujo a que la medición que tienen del CLEMS implique que ahora podemos ver que tenemos una TFP positiva en los últimos 2 años de tasa de crecimiento en lugar de ligeramente negativa. Entonces, estoy de acuerdo que esto sería, no puedo hacer la inferencia causal, pero creo que me da confianza de que el país se ha beneficiado de que hayamos tenido cambios tecnológicos de esta naturaleza.
La segunda sobre la competencia, efectivamente, si no tenemos suficiente competencia en la adopción de tecnologías, nos puede generar lo opuesto, incrementos en precios o no obtener todas las ventajas. Pero yo creo que por eso una de las recomendaciones de política para la obtención de los mejores beneficios de la adopción de tecnología es la regulación, y ahí tenemos siempre un reto nosotros en México de que la COFECE haga su trabajo de manera adecuada, y yo creo que también inclusive en la parte de telecomunicaciones nos es tan importante que las telecomunicaciones tengan su propia supervisión muy puntual, que hasta tenemos un instituto de competencia de telecomunicaciones. Maybe working in reverse order, so to maybe answer your question about what we're sort of looking to do in the future, so maybe I elaborate a little bit more around this digital domain, nation domain plan. So from this, we're really expecting that there'll be a list of requirements or extra information that isn't currently available in New Zealand. So for example, we used to collect information about e-commerce transactions, which looks like you guys have some good information on, but due to resourcing and things like this will scale back over time. So I think we're looking for this process to kind of identify what are the real policy needs going forward, and from that the information needs, and then putting out maybe a medium-term plan in terms of what information we could collect, and I think fitting into that the discussions around the conceptual side and like a digital economy sort of satellite account, we would use that to kind of then feed that into that work as well. So in the short term, the focus is really around areas that are, particularly challenging. So we talked about like digital downloads of products that people pay for. So that's an area that we think that, in terms of our trade and services, that's challenging, and that's challenging in many countries. But looking at alternative information, either mostly as an administrative-based approach first, as was sort of alluded to. So it's quite expensive to run household surveys and things like that to try and get the information, and there's challenges around getting that accurate enough for what you want. So really looking at whether there are other alternatives from tax data, or again through maybe getting access to privately held data, maybe through credit card companies and stuff like that. So there is a bit of work going on at the moment. I can't really talk about results or things like that at this stage, but that's something that we're definitely looking at further. Maybe just to cover off one of the other questions around the speed of change and AI and robots and things like that. I mean, the point I would make from a National Statistical Office point of view is that we're already there's significant change going on, and it is challenging to keep up. It does require additional resources. You can't just design some approach to collect data just to go forward with, and that's going to be stable for the next 10 years. It really needs a more dynamic approach to looking at things and how you're going to approach that going forward, and that costs, it's more costly than just changing something every 10 years. So I think that's the point I would make for that. ¿Tengo que hacer algo? Ahí. Bueno. Creo que se escucha igual. Muchas gracias. Es para la traducción. No sé si... Ahí está, mira. Bueno, sí. Muchas gracias, Alejandrina, por los comentarios y por las preguntas. El debate es, por supuesto, muy interesante. Cuando me refería a la descomposición del crecimiento entre productividad y capital, claro,
la pregunta que tenemos detrás es por qué no ha crecido la productividad en México, ¿no? Esa es la gran pregunta de fondo que tenemos todos los que hemos mirado eso, quizás, no sé, con la salvedad de lo que ha ocurrido en los 2 últimos años, pero si vemos la tendencia que mostró Liliana es bastante plana. Ahora, ¿es un resultado de la adopción de estas tecnologías o más bien de lo lento que se han incorporado esas tecnologías al proceso productivo? No lo sé. Hay una literatura similar, por ejemplo, que revisa el estancamiento de la productividad en Estados Unidos, donde bueno, no llega a ser plana, pero también las tasas de crecimiento de la productividad han caído, y habla mucho del hecho de en el fondo es un argumento que va por el lado que no estamos midiendo correctamente el producto, ¿no? Y lo que quiere decir es que hay una serie de inversiones en lo que podríamos llamar capital intangible, que son cosas que no se... Por ejemplo, la base de clientes de Facebook, eso no es algo que esté contabilizado en ningún lado y que es parte de lo que podría explicar algo que en los datos aparecería como una productividad estancada, ¿no? Yo no sé si es llevar demasiado al extremo el argumento, pero mi punto es que precisamente el utilizar, el tener mejores datos son los que permite arrojar un poquito de disciplina sobre esa discusión y ver si efectivamente es tan importante como para revisar lo que creíamos acerca del crecimiento de la productividad. Sí, con respecto a tu pregunta, sí me parece que tiene que ver con esta idea de la brecha digital, ¿no? Es decir, si estamos pensando en la mala asignación de recursos, la mala asignación es con respecto a algo, ¿no? Y ese algo es como una asignación eficiente de recursos que incluiría esos recursos digitales. Y creo sí que efectivamente el crédito puede ser un papel importante y no, es algo que valdría la pena investigar, pero nuevamente para poder poner disciplina a esa investigación hay que tener medidas de esa brecha digital y creo que ahí el esfuerzo que está haciendo el INEGI es muy valioso para darnos un poco de elementos sobre eso. Y un último punto que no está tan relacionado con mi presentación, quizás más con lo que decía Liliana y lo que se ha comentado, si preguntamos a los trabajadores, digamos, formales, establecidos, tienden a ver todas estas tecnologías como una amenaza, ¿verdad? Están siendo amenazados mi empleo. Si les preguntamos a los consumidores, suelen estar bastante favorables. Uber es un caso claro, ¿no? En el cual la opinión de los taxistas formales versus los usuarios es muy distinta, ¿no? Y eso lleva un poco a, bueno, si esta revolución tecnológica está teniendo un impacto, digamos, está generando un excedente para los consumidores que no está siendo trasladado a los trabajadores, quizás eso es lo que pensaba Liliana con esta idea del estado de bienestar, ¿no? ¿Por qué atamos tantas cosas al trabajo? Si en el fondo hay cosas que no tienen por qué estarlo. Es decir, de repente hace 2 siglos la educación la proveía la empresa a los hijos de los trabajadores, luego eso ya no es así. Lo mismo tendría que pasar con la salud. ¿Por qué el recibir servicios sociales salud está atado a ser un trabajador? Yo no sé si iría tan lejos como lo del ingreso universal, pero sí creo que ya hay propuestas por el sentido de reformar un poco el sistema de seguridad social y hacerlo independiente de la condición de trabajador y financiarlo con impuestos al consumo. Esos son finalmente los que están recibiendo el excedente de esta transformación tecnológica. Entonces, creo que, no sé si es a lo que se refería Liliana, pero es una reflexión que sale, digamos, de lo que estamos hablando. Los trabajos son cada vez más inestables, cada vez más difíciles de medir. Yo lo veo por un lado positivo, ¿no? Es el hecho de poder estar con mis hijos de 6 a 9 y después trabajar de 9 a 12, para mí es una maravilla. Digo, yo no lo veo como algo que sea malo, a mí no me genera tanto estrés, no sé. Pero sí creo que los beneficios sociales asociados a esos deberían venir de mi contribución por otro lado. De repente no es a través del salario, sino a través del hecho de que soy un consumidor y pago impuestos al consumo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también le quiero agradecer a Alejandrina los comentarios, muchas gracias. Bueno, respecto a la pregunta de la destrucción de trabajos debido a la automatización y cómo un cambio, digamos, más repentino genera mayor disrupción, lo que nos decía la persona de MIT, sí me parece que en México, de alguna manera, el hecho de que este cambio tecnológico se haya dado a una velocidad a lo mejor más lenta cuando comparemos con otros países más desarrollados por una serie
razones, digamos, a lo mejor las empresas, ay, perdón, que no se oye, ¿verdad? A lo mejor las empresas no tienen el capital humano para adoptar estas tecnologías más rápidamente, a lo mejor mucha de la tecnología es importada y resulta cara, a lo mejor la calificación de los trabajadores no es la adecuada, entonces por diferentes razones esa adopción de la tecnología en los países en desarrollo es un poco más lento, entonces bueno, digamos que no sé la respuesta totalmente, pero agradezco esta reflexión de que a lo mejor no es tan disruptivo y que esta mayor lentitud nos da mayor opción, nos da una ventana de oportunidad para que se reaccione en términos tanto, lo que nos decía Alejandrina, tanto a lo mejor de redistribución de los ingresos, tanto de regulación como de preparación en términos de educación y de capital humano, ¿no? Creo que es una reflexión interesante. Lo que nos comentaba Julio, a lo mejor lo del estrés, bueno, hay una literatura, digamos, que ha puesto sobre la mesa como el hecho de que se lleve el trabajo a la casa genera tanto beneficios como costos, digamos, y que, digamos, obviamente de los beneficios, pues es esto de que podamos pasar más tiempo con la familia, con los hijos, etcétera. Sin embargo, uno de los costos o uno de los efectos negativos es que, digamos que se junta el estrés del trabajo con el estrés de la casa, entonces se genera un mayor estrés, digamos, en las personas que puede tener consecuencias importantes sobre la salud. Entonces, bueno, es una literatura muy laboral, pero sí existe esas reflexiones. Gracias.